Hola chiquillos de tercero medio y para los estudiantes de cuarto medio quienes desean estudiar sobre funciones. La clase de hoy día corresponde a la clase número 3 de la función biyectiva. Parte 2, una función sobreyectiva. Esta clase la realiza Jimena Castro, como dije, dirigida al tercero medio, pero en realidad también sirve bastante para cuarto medio. Función sobreyectiva, que es el tema principal que nos mueve en esta clase. El objetivo de aprendizaje corresponde a analizar funciones sobreyectivas, sus dominios, recorridos y gráficas. Recordemos algunos aspectos importantes de las materias que nosotros hemos estudiado. Vamos a partir con el concepto de función. Cuando tenemos una relación entre dos conjuntos A y B, f va a ser función si a cada valor del conjunto de partida A le corresponde un único elemento en el conjunto de llegada B. El conjunto de partida entonces lo vamos a llamar dominio, que sería el conjunto A, y el conjunto de llegada B va a ser el codominio de la función. A y X son preimágenes y B o f de A y f de X corresponden a las imágenes. Consideremos la función que está puesta acá y analicemos. En este caso, ¿en qué vamos a poner atención? Tenemos que el dominio de la función va a corresponder a todos los elementos del primer conjunto, o sea, A, B, C, D y E. El codominio es todo el conjunto B, que en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Mientras que el rango o recorrido de la función son solamente aquellos elementos que son imagen de algún elemento del dominio. 1, 2, 3, 4 y 7. Ese es el recorrido. 5 y 6 no es parte del recorrido, pero sí es parte del codominio. Función inyectiva o 1 a 1, que es lo que estudiamos en la clase anterior. Vamos a recordar de qué se trataba. Una función f de A en B, del dominio al codominio, es inyectiva o 1 a 1 si a elementos distintos del dominio A le corresponden imágenes distintas en el codominio B. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Demostramos que si teníamos dos imágenes iguales en el codominio, en este caso que corresponde al recorrido, entonces sus preimágenes también lo son. ¿Ya? Por ejemplo, A, B, C y D tienen imagen 5, 3, 2 y 1. Ninguna imagen es más de algún elemento de algún preimagen. No se comparte. ¿Ya? Esa es una función inyectiva. Como se ve en este caso, el número 4 que pertenece al codominio no es parte del recorrido y no es imagen de ningún elemento de acá, pero es inyectiva. Función sobreyectiva. Fijémonos en qué es el punto de atención en la función sobreyectiva. Una función de X a un conjunto Y va a ser sobreyectiva si está aplicada sobre todo el codominio, es decir, todos los elementos del conjunto B, en este caso Y, son imagen de algún elemento del conjunto A que llamamos, que era el conjunto de partida, y que en este caso sería X. En este caso, el codominio de F es igual al recorrido de F. Formalmente se escribe así: para todo I que pertenezca al conjunto I, que es el codominio, existe un único X que pertenece a este conjunto, tal que f de X es igual a I. O sea que ocupamos todas las imágenes, no sobre ningún elemento en el codominio que no sea imagen de algún elemento del dominio. A las funciones sobreyectivas también se les dice epiyectiva o sobre.
Analicemos estos diagramas sagitales. Este ejemplo lo habíamos visto en la función inyectiva y ahora lo vamos a comparar con la función sobreyectiva. Vamos a aplicar de x a y una función a y. Veamos si esta función es sobreyectiva o epiyectiva. No es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque este elemento 4 del codominio no es imagen de ningún elemento del dominio. O sea que el codominio debe ser igual al recorrido. No pueden sobrar elementos en el codominio. Veamos el siguiente ejemplo. Conjunto y aplicamos una función y nos resulta eso. ¿Será sobreyectiva? Sí, es sobreyectiva o epiyectiva, puesto que todos los elementos del codominio son imagen de algún elemento del dominio. Ningún elemento queda sin preimagen. Todos son imagen de algún elemento. Fíjate que en este ejercicio esta función no es inyectiva, puesto que el 1 y el 0 tienen la misma imagen y para que sea inyectiva no podemos compartir imagen, pero sí puede ser epiyectiva, o sea, no sobre ningún elemento. Todos son imagen de algún elemento del dominio. Consideremos una función entonces de A en B. ¿Cuándo yo voy a saber que esta función es sobreyectiva o epiyectiva? Para que esto ocurra, nosotros debemos demostrar o probar que el recorrido es exactamente igual al codominio, es decir, que el recorrido de la función es todo el conjunto B, que ningún elemento va a sobrar. Y debemos poner mucha atención en cómo está definida la función para saber si existe esta coincidencia. Veamos un ejemplo. Ejemplo número 1. Vamos a considerar una función de los reales, dominio, a los números reales, codominio. Y la función 5x más 3, que es una recta en el plano. Vamos a demostrar que es sobreyectiva. ¿Qué significa esto? Que tenemos que determinar el recorrido, despejando x en la función, y ver si efectivamente son todos los reales. Entonces despejamos x en nuestra función. La reescribimos, en vez de escribir f de x, colocamos y para mayor comodidad. Como vamos a despejar x, restamos x, dividimos por 5. Y en este caso no existe ninguna restricción para algún valor de y. Por lo tanto, como no hay división por 0, no hay posibilidad de una raíz cuadrada negativa, por ejemplo, entonces el recorrido van a ser todos los números reales. No existen restricciones. Entonces, como el recorrido de f son todos los números reales y la función decía que el codominio eran todos los reales, como existe coincidencia, entonces es epiyectiva. Ejemplo número 2. Fíjense que ya no es esta función de los reales. Está definida de otra manera. Esta función dice que desde el 0 hasta el infinito positivo, este es el dominio, este es el eje X. Y dice que su recorrido, o sea, el conjunto de llegada, dice que es desde el 0 hasta más infinito. El recorrido se observa en el eje Y, este en el eje X y este en el eje Y. O sea, solo números positivos y el 0. Solo número positivo y el 0. ¿Y la función cuál es? Raíz cuadrada de x. Y tiene sentido, porque nosotros podemos calcular la raíz cuadrada de x solo en números positivos. Vamos a entonces a probar, ahí estamos ratificando que ese es el dominio, que ese es el codominio y que tenemos que probar que además es el recorrido. Entonces, ¿será sobreyectiva esta función? Así de restringido que está los conjuntos de dominio y codominio. Entonces vamos a despejar x.
Para poder despejar x en nuestra función, tenemos que elevar al cuadrado. No es que x es igual a y cuadrado. O sea que aquí el x tiene solamente números positivos. Veamos entonces que no existe ninguna restricción para y. Por lo tanto, f de x sería biyectiva. Veamos bien si esto nos hace sentido. Analicemos su gráfica. Esta gráfica que tengo acá es la gráfica de y cuadrado. Y la gráfica de acá es la raíz cuadrada. En ambos casos, la raíz cuadrada, este es el dominio, desde el 0 hasta más infinito. ¿Y qué tipo de resultados me dan? Me dan puros números positivos, ¿ya? Entonces, porque la gráfica no pasa hacia el lado negativo de las ejes de las y. Si esta gráfica llegara más abajo, entonces tendría negativo, algunos elementos negativos del dominio. Pero no, la gráfica llega hasta el 0. Entonces, para cualquier valor de x, el y es siempre positivo. Entonces, como el recorrido es desde el 0 hacia el infinito, puesto que esto va subiendo, entonces sí hay coincidencia con el codominio que está definido. Como existe coincidencia, entonces la función es epiyectiva. Si yo hubiese definido esa función, por ejemplo, de la parte positiva, del 0 al positivo el dominio, pero que el recorrido hubiesen sido todos los reales, entonces en ese caso no habría sido epiyectiva, puesto que el dominio no toma todos los reales, como vimos en la gráfica, sino que toma solo los números positivos. Entonces no habría sido sobreyectiva, no habría existido coincidencia. Ejemplo número 3. Vamos a considerar una función de todos los reales, o sea, voy a darme todos los números reales, y va a resultar un conjunto B. No sé qué es ese conjunto B. Entonces, esa va a ser mi función, una función racional. Entonces, la pregunta ahora no es demostrar que sea sobreyectiva. Vamos a ver cuál es el conjunto B para que la función sea sobreyectiva. Entonces, como dijimos, nosotros vamos a analizar solamente su recorrido. Y para determinar su recorrido, vamos a despejar siempre el x en nuestra función. Tomamos nuestra función y la igualamos a y. Como vamos a despejar x, multiplicamos, desarrollamos el producto, ordenamos las x a un lado para poder despejar x. Como no son términos semejantes, la única posibilidad de poder despejarla es entonces factorizando. Y al momento de despejar, nos resulta la expresión 2i dividido por i menos 1. Pero ojo, esta parte i menos 1 como denominador no puede ser 0. Por lo tanto, vamos a poner atención en ese punto. ¿Qué debe ocurrir? Que si yo pienso qué pasa cuando i menos 1 es 0, resulta que el i vale 1. O sea, ¿qué significa? Que si el i vale 1 aquí, me queda 1 menos 1, 0. Y no quedaría definida. Entonces, mi recorrido entonces va a ser todos los reales menos el 1. Si yo coloco este conjunto B como todos los reales menos el 1, va a haber coincidencia entre el recorrido y lo que yo he definido acá. Como es lo mismo, la función entonces va a ser sobreyectiva. Ejemplo número 4. El ejemplo número 4 dice que el dominio son todos los reales menos el elemento 2. No existe el 2 en el dominio. Y su codominio son todos los números reales. Y nuestra función es 5x menos 2 dividido por x menos 2. Fíjense bien, ¿por qué el dominio son todos los reales menos el 2? Porque el x no puede ser 2, porque si tomo el 2 y lo reemplazo en el denominador, me quedaría 2 menos 2, 0. Y la función estaría indeterminada, no quedaría definida. Nos preguntamos, ¿esa función
así es sobreyectiva, o sea, el recorrido de esta realmente son todos los reales, vamos a ver si existe coincidencia. Entonces veamos cuáles son nuestros datos. El dominio, como ya dijimos, son todos los reales menos el 2 y su codominio son todos los reales. Entonces vamos a calcular el recorrido y vamos a analizar si existe coincidencia de ese recorrido con todos los reales. Tomamos la función y vamos a despejar x en esa función. Entonces multiplicamos el cruzado, el y por el x menos 2, aplicando el teorema fundamental de las proporciones. Después desarrollamos el producto, distribuimos y ordenamos los datos, a un lado las x, al otro lado los términos que no tienen x. Como vamos a despejar x, factorizamos por x y ahora despejamos. Y nos quedó esta expresión. Esta expresión está dividida por i menos 5 y acá no puede ser 0, ese denominador i menos 5. Entonces nosotros decimos, i menos 5 es 0 cuando el i vale 5, porque si reemplazo 5 menos 5 es 0. Por lo tanto, nuestro recorrido son todos los reales menos el 5. Este recorrido es igual al codominio que definimos al comienzo. ¿Son iguales? No. Aquí están todos los reales, incluido el 5. Y la función me dice que son todos los reales, pero el 5 no está incluido. Entonces la función no es epiyectiva. No hay coincidencia. Función biyectiva. ¿Cuándo una función es biyectiva? Bi se refiere a 2, que quiere decir que va a cumplir dos condiciones. Una función f de a en b va a ser biyectiva si y solo si la función es inyectiva y epiyectiva a la vez. O sea, debe cumplir las dos condiciones. Por lo tanto, cada elemento de A le corresponde una única imagen en B y a cada imagen de B le corresponde una preimagen en A. Ahí tenemos la expresión. O sea, tengo el conjunto de partida, el dominio, el conjunto de llegada, codominio. Todos los elementos del dominio tienen una única imagen, no la comparten. Y todos los elementos del codominio son imagen de algún elemento del dominio. Acá nadie sobra y tampoco se comparten las imágenes. Como uno dice, cada oveja con su pareja. No se comparten imágenes para que ésta pueda ser biyectiva, para que pueda ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. Ejercicios propuestos. Estos ejercicios, dice, determina en cada caso si las afirmaciones son verdaderas o falsas. Me gustaría que analizaran cada uno de estos, ustedes los explicaran y durante la semana yo voy a publicar todas las soluciones de estos ejercicios propuestos. Van a ir explicados uno por uno con sus argumentos y la idea es que ustedes vayan comparando los desarrollos y todos los resultados. Ahí tenemos cómo identificarlo gráficamente cuando una función es inyectiva. Vamos a comprobar que una función racional sea biyectiva. ¿Qué significa acá? Que tú tienes que demostrar que es inyectiva y que además es sobreyectiva. Si se cumplen las dos condiciones, entonces la función va a ser biyectiva. Lo mismo con esta otra función, tienes que decidir si es biyectiva. O sea, primero vas a demostrar que es inyectiva y después que es sobreyectiva. Aquí los dominios, recuerden que este es el dominio y este es el recorrido. Si tú demuestras que el recorrido coincide con esto de acá, es sobreyectiva. Lo mismo que en el ejercicio anterior.
Te invito a que visites y te suscribas al canal YouTube. Estamos publicando constantemente diferentes guías y vamos a estar publicando los videos que resuelven estos ejercicios propuestos. Si tú tienes dudas, puedes realizar todas las consultas al correo y nosotros te vamos a responder lo más rápido posible. Abrazos a todos ustedes, sigan estudiando y quédense en la casa. Chao, chicos.